La Zona Cero. Bien, amigos, pues aquí están las psicofonías, esas que siempre estáis esperando, aunque este año la cosecha no ha sido pródiga, no hemos tenido muchas, pero las que hay realmente son muy interesantes, alguna de ellas espectacular, y lo vamos a comprobar esta noche con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo están tus psicofonías? Pues bueno, están muy bien, y vamos a ver si esta noche en este programa pues se vuelve a cumplir la tradición, que queda también grabada alguna inclusión psicofónica. Sí. No sé si es bueno o es malo, pero bueno, parece que empieza a ser ya fama y tradición que así ocurra. Y algún recordatorio haremos en ese sentido, porque Carlos, buenas noches, Carlos Canales. Buenas noches. Que tenemos ya una tradición aquí de 5 o 6 psicofonías en el programa. Sí, la verdad es que a mí al principio era algo que me extrañaba mucho, pero claro, una vez analizado y comprobado, bueno, es cierto que hay algunas que no han sido psicofonías, sino que se debían a otro tipo de efectos, ruidos de ambiente, aire. Pero la verdad es que hay algunas que sí, son auténticas psicofonías. Para mí, mi favorita sigue siendo aquella que pisa a Jesús, que creo que vamos a ir luego, y que me parece increíble, pues se adelanta por una microcentésima de segundo a lo que Jesús va a decir. La vamos a escuchar. Pero digamos, Jesús, que las psicofonías siguen en auge, las grabadoras siguen dominando la escena de la tecnología, aunque la informática ya es una más que concreta realidad, ¿no? Sí, sigue y seguirá, porque además ahora se está tomando mucha más precaución, son mucho más escrupulosos los investigadores a la hora de obtener estas psicofonías. Utilizan cada vez más las cámaras Faraday, es decir, aquellas cámaras donde se mete la grabadora, para que no haya ningún tipo de contaminación acústica, ni de radios de ondas, ni cosas similares, para que no haya inclusiones que no se deban al efecto paranormal, puro y duro. Otra cosa es la explicación que queramos dar, como se ha barajado más de una vez en el programa, si corresponden a voces de muertos o al inconsciente de alguien que está presente en esa sesión, o sencillamente pues a voces de otras dimensiones. Con independencia del origen, sí se tiene muchísimo cuidado en que la psicofonía pase todos los controles de seguridad, es decir, que no haya ningún tipo de radio, de emisión, de energía electromagnética que pueda dar una explicación fehaciente. Y en ese sentido se están grabando muchísimas. Tengo que hacer aquí mención, por ejemplo, al SEIP, que es la Sociedad de Investigación, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, que dirige Pedro Amorós, y que también, entre otras personas, Pedro Fernández ha grabado muchísimas, y hace poco tuve ocasión de charlar con él, en el sentido de que tanto en Belmed, por ejemplo, que es muy conocido el lugar por todos los oyentes, se siguen registrando psicofonías sorprendentes, y posiblemente en la próxima temporada tendremos ocasión de dar aquí algunas inéditas, como en otros lugares claves de la geografía española se está recogiendo, pero ya digo, con todos los rigores y todos los controles de calidad que puede ofrecer un poco este tipo de grabaciones, para que no haya ningún tipo de duda. Quería comentar una cosa, lo volveremos a repetir por si hay algún oyente que se ha incorporado nuevo y no te sigue el programa desde hace años. La verdad es que las que está comentando Jesús, que las ha oído el SEIP, a mí me han parecido muy buenas cuando las he oído. Es verdad que hay que limpiarlas porque tienen demasiado ruido todavía en ambiente y de fondo, pero conviene recordar a los que se adentren por primera vez en este mundo. Hoy a mí es curioso, esta tarde me han dicho una cosa muy curiosa cuando sabían que iba a hablar de psicofonías. Eso es una chorrada. Y digo, no sabemos lo que es, pero chorrada no es, dado que se puede saber si es verdadera o falsa. Dice, ¿qué quiere decir verdad o falsa? Dice, verdad o falsa no quiere decir que conozcamos el origen. Quiere decir que sabemos si ha sufrido una manipulación humana, o si por el contrario se trata de un sonido anómalo que no conocemos a qué cosa o a qué origen corresponde. Lo que sí sabemos es cuando el origen grabado del sonido no es natural, porque afortunadamente los sistemas de análisis de sonido, que hace a lo mejor, me acuerdo que eso por ejemplo Juan Ignacio Cuesta lo contaba muy bien, que hace a lo mejor 10 años no estaba al alcance prácticamente de nadie, hoy realmente está al alcance de cualquiera. Hay montones de programas de dominio público donde te puedes bajar perfectamente sistemas de análisis de sonido que permiten identificar como real o no a una psicofonía con un poco de experiencia y algo de práctica. Bueno, pues la verdad es que no es tan fácil conseguir una psicofonía y encima que sea buena. Hemos recibido muchísimas cintas, muchísimas muestras a lo largo de la temporada. Hemos empleado innumerables horas en tratar de analizarlas. Casi todas tenían una explicación racional. Pues a veces el viento, a veces sonidos imperceptibles en ese momento, pero que luego se puede saber o deducir de dónde proceden. En fin, que os agradecemos a todos ese empeño por traer psicofonías. Por ejemplo, un chico nos envió una cinta de supuestas psicofonías obtenidas en Diturcia, en la Cueva de la Luna, ¿verdad? Y bueno, pues eran sonidos pues muy identificables, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tienen sus dudas. Sí, pero por favor que las sigan mandando, porque de verdad que algunas luego son no solo auténticas, es que son interesantísimas. Os agradecemos que no a se todos. Desanimen por eso. Exacto, os agradecemos a todos vuestro empeño, vuestro envío entusiasta de cintas. Y bueno, lo que podemos decir es que en este último año tan solo hemos podido extraer 2
para que os deis cuenta de lo complicado que está el asunto. Las vamos a ofrecer. Y la primera es realmente espectacular. Atención, nos vamos a Granada, a Motril, en su hospital, en la unidad de cuidados intensivos. Hay un doctor que escucha habitualmente el programa, que lo orientaron hacia él, porque se enfrentó a un suceso tremendo y muy inquietante. Carlos, tienes aquí Sí, casi contamos un poco la historia. Sí. Bueno, Pablo Álvarez Jiménez es un médico de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Motril, que efectivamente tuvo noticia de que hacíamos programas sobre psicofonías y le mandó a Juan Antonio pues una maravillosa psicofonía que vamos a oír todos ahora y que tiene una historia muy curiosa. La historia es que cuando ellos hacen trabajo de asistencia a pacientes a domicilio, pues disponen de un contestador automático que dejan en la unidad de cuidados paliativos, donde quien quiere pues puede hacer una consulta o dejar un mensaje. Lo sorprendente es que uno de los mensajes que grabaron era extremadamente raro. Verán los oyentes que el médico, el doctor Pablo Álvarez Jiménez, cuando lo grabó en su Pocket PC, dice la palabra, está grabando, dice prueba 2, con lo cual la voz que aparece al principio es la del doctor. No sé si habrá sido eliminada por el equipo de control. En cualquier caso, ya lo hemos suprimido. Sí hay una voz que es la que entra detrás que dice, está muerte Cecilio ya. Bueno, como en todas las psicofonías hay que oírlas varias veces para coger el tono del sonido. Desde luego, claro, luego se oye por supuesto el pitido del contestador automático. Luego Jesús y yo hemos seleccionado una llamada de contestador automático realmente aterradora para que vean que es una de las cosas más curiosas, que la transcomunicación va eligiendo cualquier sistema en el cual se pueda manifestar. Como no sabemos cuál es el origen ni la causa de las psicofonías, lo que sí que parece, que es por lo menos a mí lo que me parece más curioso, es que parecen elegir cualquier vía de canalización del posible mensaje. Claro, nosotros nos imaginamos la cara de susto del médico. Exacto. Cuando escucha en su Pocket PC, escucha sí. Está muerte Cecilio ya, ¿no? Exacto. Curiosamente, el equipo médico hizo un análisis de si había algún Cecilio dentro del hospital, o si había fallecido alguien con ese nombre. No había absolutamente nada. Además es curioso porque en la carta que dirigió el programa, Pablo Álvarez decía una cosa muy curiosa. A mí por lo menos me llamó la atención porque efectivamente es típico de las psicofonías. Y es que hay un error gramatical evidente. Nadie habla de manera normal diciendo está muerte, sino diría está muerto. Sería una pregunta en todo caso. Eso es clásico porque en general, sea cual sea el origen de los mensajes, lo que sí parece evidenciar es un cierto gasto de energía, una falta de espacio, de tiempo, como si no hubiera o no se dispusiera demasiado tiempo para decir algo. Entonces ese algo queda como cortado muchas veces porque no se puede decir. Y además se da otro fenómeno que hemos destacado alguna vez, que es esa sensación que estas voces son inteligentes, porque cuando queda grabada esta parafonía, esta psicofonía, que es esta muerte de Cecilio ya, seguidamente aparece la voz del contestador automático y el pitido de fin de mensaje. Es decir, da la impresión que esa voz, proceda donde proceda, en el momento que el contestador empieza a funcionar, cuelga inmediatamente, es decir, como si quisiera parar el mensaje para que ya no quedara más inclusión psicofónica. Entonces esa sensación de inteligencia que parece siempre que subyace en este fenómeno parapsicológico. Pues imaginemos la situación, el doctor de guardia, el doctor Pablo Álvarez, repasa sus mensajes y se topa con esta frase. Bueno, pues supongo que se le pondría los pelos como escarpias, ¿no? La verdad es que es muy buena. Y la voz metálica. Esta muerte es que es psicofonía pura y dura. Perfecta, esta es perfecta, es muy buena. Y además en el contexto que se inscribe, ¿no? Además el contexto, porque, por cierto, también es clásico de las psicofonías que los contextos no son casuales. Luego lo veremos en la famosa frase de Jesús. Sí. Pero es cierto, la pregunta del oyente cuando se coló la psicofonía en el comentario de Jesús es correcta, porque en principio hay muchos oyentes que nos preguntan siempre, y estamos todos acostumbrados que te digan, bueno, ¿hay lugares donde se puede grabar mejor una psicofonía? Pues en realidad es cierto, hay lugares donde se puede grabar mejor una psicofonía, y los hospitales es alguno de ellos. Sí, y que la unidad de cuidados paliativos te aparezca, está muerte Cecilio ya, ¿verdad? Es tremendo, ¿no? Es que... El doctor Álvarez todavía se está reponiendo del susto, y le agradecemos muchísimo, le agradecemos profundamente que nos haya enviado esta psicofonía, porque además nos cuenta con pelos y señales donde se escribe verdad, y eso también para un doctor, pues bueno, le agradecemos muchísimo que haya enviado esta psicofonía. Está muerte Cecilio ya, la mejor psicofonía de la temporada. Pero hubo otra que se produjo en nuestro querido programa La Rosa de los Vientos, ¿cómo no? No puede ser en otro lugar. Y esa tuvimos muchos problemas, ¿verdad, Jesús? Porque, claro, era como un susurro.
Esta tiene un hecho anómalo, si es que hay alguna cosa más anómala que la propia psicofonía, pero hay un dato que nos llamó la atención, porque normalmente las psicofonías que han quedado grabadas en el programa son audibles después de haberse emitido el programa. Entonces siempre hay algún oyente que ha escuchado cuando graba en cinta sí, es verdad, nosotros nunca lo oímos. Claro, entonces, bueno, pues aparece una cierta anomalía que luego repetida, pues sería lo que normalmente se llama una psicofonía. Pero en aquel programa todos pudimos percibir algo que era anómalo. Claro, en ese momento no éramos conscientes que podía ser una psicofonía. Sencillamente nos llamó la atención que algo se hubiera incluido ahí un poco en los auriculares. Nos quedamos un poco mirándonos todos como diciendo, bueno, no sabiendo muy bien a qué venía, porque tampoco estábamos hablando exactamente de psicofonías, y eso es algo extraño, porque normalmente no es audible la psicofonía cuando se está produciendo, sino una vez que estás reproduciendo la cinta. Así que en ese sentido, yo tengo una teoría, luego ya es algo curioso. Y después, claro, lo que dice, porque en ese momento no fuimos conscientes, ¿no?, del contenido de lo que se estaba diciendo, de esa frase que procedía de ese más allá, pero cuando luego al escucharla pudimos reproducir los fonemas y lo que realmente estaba diciendo, pues hombre, la verdad que sí que se ponen los pelos como escarpias. Se escucha un susurrillo. Primero vamos a escuchar la psicofonía en bruto. Estábamos en plena tertulia de las 4C, estábamos comentando diferentes cuestiones, y de repente el susurro. Todos nos quedamos mirándonos unos a otros con la cara de susto, serie B, y rápidamente pues empezamos a lucubrar que se podía haber incluido ahí, gracias a un amigo del programa, Isidrov, así se llama, Isidrov, empleó, porque esto lleva unos minutos, esto lleva un tiempo, y al final pues limpió esa psicofonía, y más o menos la conclusión es que venía a decir esa voz: sacadme de aquí. Sacadme de aquí. Primero vamos a escuchar la psicofonía en bruto y luego ya la escuchamos limpia. Lo de los solones está más vinculado a otros casos de poltergeist que a fantasmas. Exactamente. Lo de los solones está más vinculado a otros casos de poltergeist que a fantasmas. Exactamente. Lo de los solones está más vinculado a otros casos de poltergeist que a fantasmas. Exactamente. Lo de los solones está más vinculado a otros casos de poltergeist que a fantasmas. Escuchamos ese sí. Como un sonido. Estábamos hablando de poltergeist, de fantasmas, los olores y ese susurrillo ahí. Bueno, pues ahora Isidrov ha limpiado la psicofonía. Y esta es la conclusión. Sacadme de aquí, sacadme de aquí. Bueno, pues esa es más o menos la intuición que tenemos con este sonido que nos envía Isidrov, así se hace llamar nuestro seleccionador de parafonías. Sacadme de aquí. ¿Te ha parecido buena, Carlos? Sí, a mí ya lo he dicho, aunque me parecía una maravilla de psicofonía, sobre todo porque eso, al estar en un sistema cerrado como es este, no hay posibilidad del sonido, o entra de fuera, si somos nosotros o hay un ruido, o si entra desde dentro es como si alguien estuviera conectado en la línea que va al ordenador que controla el sonido. La verdad es que es un genial. Sí, bueno, pues intuimos esa frase: sacadme de aquí. Una nueva psicofonía de La Rosa de los Vientos. Y digo una nueva porque es que ya llevamos unas cuantas, llevamos 6, 7, pero claro, ninguna como aquella, ¿verdad, Jesús? Ninguna como aquella de No están en paz. Se ha convertido en clásica, la verdad, y fíjate que es una psicofonía que se adelanta a lo que voy a decir y me corrige. Debate contigo, ¿eh? Y debate conmigo, sí. O sea, no estás de acuerdo, pues yo tampoco. Y no estoy de acuerdo, y además, de hecho, mantengo la misma frase que dije en su momento, que recuerdo brevemente a todos los oyentes. Estaba comentando que los lugares como son los cementerios para obtener psicofonías no son los más adecuados, sencillamente porque los más adecuados son aquellos escenarios donde han ocurrido acontecimientos bélicos, muertes dramáticas, suicidios, asesinatos, y por supuesto los cementerios no reúnen estas características. La gente que es enterrada en un cementerio ha muerto en otro lugar, en otro destino, y allí normalmente descansan en paz, y esa inclusión parafónica lo que hace es decirme, corregir que no están en paz. Pero es que te lo dice unos segundos antes. Unos segundos antes. Esos son los dos elementos llamativos, no únicos, porque es verdad que en otras psicofonías también se ha obtenido esos mismos registros, es decir, que se adelantan unas décimas de segundo a lo que quieres decir, y también incluso corrigen, confirman o ratifican las afirmaciones que están haciendo los investigadores cuando intentan obtener estas psicofonías. En este caso fue involuntaria, no queríamos obtener ninguna psicofonía, pero a pesar de todo se incluyó
esa frase, esa psicofonía que ya es un clásico. Pues debido a las muchas peticiones que hemos recibido durante toda la temporada para volver a escucharla, aquí está. No están en paz. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios y es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios y es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios y es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Es preciosa, inquietante, sugestiva, no están en paz, clara. Yo creo que la mejor psicofonía que hemos obtenido en La Rosa de los Vientos. Sí, está muy bien, es fantástico. No está y lo curioso es eso, ¿cómo es posible que se adelante? Aunque es eso, es un tiempo casi imperceptible a lo que Jesús luego va a decir. Sí, la verdad es que nos gusta mucho. No están en paz, una de las grandes psicofonías, uno de los clásicos de nuestro programa La Rosa de los Vientos. Pero tenemos algunas favoritas. Por ejemplo, Carlos, una de tus favoritas. Venga, yo he elegido una a mí, de las que me llaman más la atención porque es una psicofonía de contacto, dado que el grupo de Paco Azorín estaba realizando un juego de Ouija cuando ellos entraron teóricamente en contacto con una entidad que se autodefinía como extraterrestre y que se hacía llamar de una manera muy rara, algo así como UUHII, lo cual generaba bromas con Muchita, cosas de ese estilo. Bueno, se le solicitó a la entidad que se identificara. Bueno, pues no era exactamente UUHII, veréis cómo se autoidentifica. Muchita. Sí, pero ya es de otra manera, ¿a que sí? Sí. Además es que parece el sonido de este extraterrestre, ¿verdad? Psicodélico. Es fantástica. A ver la tuya, Jesús. Bueno, la mía fue una que causó mucha sensación en el momento que la emitimos y desde luego para mí es de las más impresionantes. No digo que sea mi favorita, pero sí desde luego es la que te sobrecoge muchísimo más. Se refiere a la psicofonía de un hombre que falleció justo al levantarse de la cama y ese día en el contestador del teléfono de su casa quedó grabado un mensaje inconcluso, un mensaje destinado a sus familiares, un mensaje que con voz entrecortada y acelerada dice: hoy me levanté y cuando me levanté, y no pudo terminar la frase. Porque me levanté y cuando me levanté. Porque me levanté y cuando me levanté. Porque me levanté y cuando me levanté. Terrible, ¿eh? Tremenda, ¿eh? Terrible porque da la sensación de que todavía está con una especie de shock. No es como si no se ha dado cuenta, ¿verdad? De lo que le ha pasado. Y lo único que tiene a su alcance, parece ser, este tipo de entidades que han pasado al otro lado, sin ser consciente todavía de ese dramático cambio, de esa muerte que parece que fue un colapso, lo único que se le ocurre es dejar ese mensaje en el contestador de su casa, en el teléfono, y como un mensaje póstumo a su familiar, pero un mensaje totalmente dramático que cuando los familiares escucharon, pues me imagino que se quedaría, de piedra. Psicofonías, nuestras favoritas y alguna inédita, alguna que hemos obtenido este año. La próxima temporada, pues por supuesto tendremos nuevas, inéditas, esas que siempre estáis esperando. La psicofonía es uno de los grandes monográficos clásicos de La Rosa de los Vientos. ¿Se habrá producido alguna hoy? Gracias, Jesús Callejo. Gracias, Carlos Canales. En La Rosa de los Vientos con Jesús Callejo, Carlos Canales. Nuestros monográficos, una de las secciones habituales y de las más queridas por parte de todos vosotros. Siempre estaremos ahí, por supuesto, en La Rosa de los Vientos.